problema. ¿Pudieron ver el video y pudieron leer los archivos que les pasé? Sí. Sí, bien. ¿Y cómo les resultó? ¿Les resultó sencillo? Sí, esto es sencillo. Hay que, hay que leerlo nomás. A ver, yo no sé que me desconecté la cámara. Bueno, tiene que no me deja salir, ¿no? Ujú. A ver, a ver. Buenas Bueno, noches, compañero. Buenas noches, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ah, Bien, gracias a Dios. bueno, ahí está. Perfecto. Buenísimo. Entonces, la, la clase la número 2 que ustedes estuvieron viendo es la, espera un cachito, ahí está, la autoridad y la inerrancia de la Biblia, ¿no es cierto? Amén. Así es. Sí, Bien. sí. Bueno, vamos a comenzar un poquito, ¿no? Hablando acerca de lo que estuvieron viendo. Ahí están se alcanza a ver la pantalla, ahí están los puntos que se estuvieron viendo en el video y vienen en la lectura. Eh, Así que podemos empezar. ¿Eh? La autoridad de la Biblia. ¿Qué es lo que No está vieron todavía. acerca de la autoridad de la Biblia? Los escucho. A Pero ver no, qué. no, sí, acá. Bueno, tome un asiento. A ver, si ustedes hablen, porque si no, qué podemos decir acerca de la autoridad de la Biblia? De acuerdo a lo que vieron, que la Biblia no tiene autoridad. ¿Qué vieron? ¿Mm? Claro que sí, porque tiene palabra de Dios. Ujú. Bien. Y hay algo ahí importante que se dice tanto en el video como en las lecturas, que son todas las palabras que hay en la Biblia son palabra de Dios. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Eh? Todas las palabras que hay en la Biblia es palabra de Dios. Fue inspirada toda por Dios. ¿Eh? ¿En eso coincidimos? Claro que sí. Perdón. Entonces, la Biblia habla de sí misma como palabra de Dios y como autoridad. ¿Cuál era la frase que, por ejemplo, que los profetas utilizaban para decir que ellos hablaban de parte de Dios? Así Así dice el dice el Señor. Señor. ¿Mm? Así dice el Señor. ¿Eh? ¿Ustedes se acuerdan de algún pasaje? Hay varios. Y, ujú, y en los profetas casi todos, ¿no? Sí. ¿Quiere que le hagamos Alguno, alguna? o que sea alguno, ¿sí? Para ver, para corroborar siempre. O sea, porque ustedes se tienen que acostumbrar a algo. Ya no se tienen que acostumbrar a algo. Todo lo que hablamos nosotros acá, por más que diga, sí, dice la Biblia, que yo, siempre que corroborar en la Biblia. Siempre que corroborar en la Biblia. Es exactamente lo mismo cuando se va uno a una reunión o predica a alguien. Nunca se diga amén a nada y no se corrobora en la Biblia si es cierto.
¿eh? Entonces, vamos a corroborar esto si es como dice acá el material. Yo tengo acá Sí. 6:16, Jeremías 6:16. Ujú, Bueno, en la Valera, ¿no? Así dijo Jehová, ujú, está bien. paraos en los caminos y mirad, y Ujú, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y ujú, hallaréis descanso para vuestra alma. bien. Entonces, vemos que los profetas se paraban delante del pueblo o delante de un rey o delante de quien sea y ellos con autoridad decían, así dice el Señor. Nosotros tenemos que entender algo, que también ya seguramente lo escucharon en el video, no es una palabra, así dice el Señor, no es una palabra eh, netamente de la Biblia solamente, sino es una palabra que se utilizaba en el mundo antiguo por medio de los reyes. Cuando un rey daba un edicto, cuando un rey mandaba un mensaje, no lo hacía él mismo, el rey, sino mandaba un mensajero. Ese mensajero comenzaba, cuando abría un rollo o lo que sea, comenzaba diciendo, así dice el rey. ¿Mm? Y este mensajero estaba investido por toda la autoridad del rey. Entonces, lo que ese mensajero decía, lo decía el rey. ¿Eh? Entonces, es algo que los antiguos entendían. ¿Eh? Ahora, esto es buenísimo para nosotros porque acá el que está hablando, cuando el profeta se paraba y decía, así dice el Señor, el que estaba hablando es el soberano del universo, el rey del universo. Entonces, todo el mundo se tenía que callar la boca y obedecer, porque no hay otra autoridad superior a la de Dios. Entonces, podemos ver que ya la Biblia, cuando estos profetas hablaban y decían, así dice el Señor, la gente tenía que prestar atención, parar las antenas, porque todo lo que venía, ¿sí?, después de esa frase era palabra de Dios. ¿Eh? Y como nosotros vimos en la clase pasada, los profetas, muchos de los profetas se le dijo, bueno, ahora escriban eso. Entonces podemos ver que tiene autoridad esa palabra porque viene del mismo Señor. ¿Eh? Entonces, si también ahí vemos, si nosotros empezamos a leer los profetas del Antiguo Testamento, o aún también lo que es primero Reyes, cuando se habla de Elías, Eliseo, etcétera, o sea, también ellos hablan acerca de así dice el Señor, ¿no? Entonces, cada profeta no se podía parar y decir así dice el Señor, porque iba a venir un juicio muy grande si el Señor no hablaba. ¿Eh? Eso es lo que Jeremías después recalca en sus profecías, que dice que muchos falsos profetas se habían levantado y así dice el Señor y Dios no dijo nada. O sea, había que tener mucho cuidado con eso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se estaba hablando del parte del rey soberano del universo. Entonces, tiene autoridad. ¿Eh? Esa Biblia, entonces, son palabras de Dios. ¿Eh? También, eso, bueno, y si nosotros empezamos a ver todo lo que son los profetas y todo, vemos ya un gran porcentaje de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y obviamente, como vimos en la clase pasada, lo reafirmamos que todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero vamos a seguir investigando un poquito más, porque ahí seguía en la clase. También hay otro testimonio, aparte de la frase, así dice el Señor. ¿Cuál es ese, cuál es el otro testimonio que hay aparte del Antiguo Testamento? ¿Y el Nuevo Testamento? Perdón. Buenas Exacto. noches. ¿Qué tal? Bueno, Exacto. Pablo, Pedro, ¿Mm? se refieren a las escrituras. ¿Mm? Cuando se habla de escrituras,
se refiere al Antiguo Testamento, que era Exacto. grafé, el término, bueno. Ujú, exacto. Sí, sí, está bien. De ahí se infiere de que, bueno, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y está en el Antiguo Testamento está el Espíritu de Dios supervisando, digamos, por encima de los profetas, de que realmente se escriba lo que Dios quiere que quede escrito. Ujú, Y en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo que dejó Jesús cuando resucitó, que él dijo que le iba a dejar el Espíritu Santo, que eran los que iban este, a hacerle acordar, digamos, de todo lo que él les había enseñado. ujú. ¿Se dan cuenta? O sea, porque a veces nosotros tomamos, ¿no es cierto?, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros si vemos ese pasaje, literalmente, Pablo está hablando, Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, todavía el Antiguo Testamento, todavía el Nuevo Testamento, recién se estaba escribiendo, ¿no? Pero ahora después vamos a ver, obviamente, como decía Patricia, ahora después vamos a ver que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Y segunda de Timoteo también se le puede aplicar al Nuevo Testamento. Pero literalmente, porque eso es también lo que nos puede decir. Alguien que conoce la Biblia me puede decir, no, pero Pablo ahí está hablando del Antiguo Testamento. Tiene toda la razón, ¿eh? Porque Pablo estaba hablando solamente del Antiguo Testamento. Después ya le digo, vamos a estar viendo cómo el Nuevo Testamento también es palabra de Dios y se le puede aplicar segunda de Timoteo 3:16. ¿Me explico? ¿Mm? Bien. Palabra que dice exhalado por Dios, estaba buena. Exacto, exacto. ¿Por qué exhalado? Porque nosotros, la traducción de la Reina Valera, y bueno, y ahí también casi todas las Biblias hablan de inspirado, se puede llegar a malentender porque para nosotros la inspiración es la de un poeta. El tipo estaba en la playa y mirando la luna o mirando la puesta del sol y se inspiró y ahí empezó a divagar y a escribir una linda canción. Para nosotros eso es inspiración, pero esto es más profundo porque fue respirada, fue exhalada por Dios, ¿eh? Y movió a los profetas y ahora, como vamos a ver en un cachitito, también los apóstoles y todos para que escriban lo que él quería que se escribiese, ¿eh? Bien, entonces, acá en esta palabrita, entonces, como decían, grafé, es muy importante. ¿Por qué es muy importante la palabra grafé? Lo habían dicho por ahí. Quiere decir escritura. Exacto. Para los judíos, la palabra grafé, aunque en este momento se está escribiendo en griego, obviamente, porque acuérdense que en la época de Jesús ellos tenían la Biblia, la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, era la Septuaginta, no lo tenían en hebreo, porque ellos habían sido helenizados, o sea, cuando Alejandro Magno conquistó antes de Roma y todo eso, habían sido, y el griego koiné, el griego común de la gente, se desparramó y lo tomó los judíos. Entonces, antes de la época de Jesús, se escribe el Antiguo Testamento en griego y ese Antiguo Testamento es el que usa Jesús, los discípulos y los apóstoles, etc. Ese era el Antiguo Testamento. Eran muy pocas personas que conocían y hablaban el hebreo, o porque podían hablar en griego o en arameo, pero muy pocas personas hablaban el hebreo porque se había perdido ya en el año 500 cuando ahí Babilonia los conquistó. ¿Mm? Por eso se hablaban en arameo también. Pero bueno, y esa palabra grafé para los judíos, cuando hablaban, decían grafé,
automáticamente se refería al Antiguo Testamento. Es escritura, ¿eh? Es palabra de Dios, es el Antiguo Testamento. Y esto es importante porque ahora en el Nuevo Testamento, ahora lo que vamos a estar, lo que se ve es que se utiliza exactamente la misma palabra. Entonces, por eso, como yo le decía, por eso 2 Timoteo 3:16 se aplica al Nuevo Testamento. ¿Eh? Hay creo que había ahí unos versículos que se hablaba acerca de la palabra grafé, haciendo referencia a las cartas de Pablo. ¿Se acuerda alguno? Segunda de Pedro 1:21. Bien, si lo tiene, lo leen, a ver. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Ujú. Bien, ahí lo que se está hablando es también de la inspiración. O sea que los profetas, ahí lo que se está hablando sobre todas las cosas es que los profetas no hablaron por sí mismos, sino ahí se usa una palabra también interesante, que son impulsados o llevados, así como un barco velero es impulsado por el viento, fueron llevados los profetas o los apóstoles, fueron llevados para escribir lo que Dios quería que escribiesen o hablasen. Pero la palabra grafé dice en 2 de Pedro 3:15-16, dice, y considerad, dice lo siguiente, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, el resto de las grafé. Y fíjese que es interesante porque Pedro lo que está hablando acerca de las cartas de Pablo las pone a la misma altura que las grafé, o sea, del Antiguo Testamento, porque fíjense que dice como también tuercen el resto de las escrituras. Así que cuando en la época ahí de Pedro que circulaban algunas cartas de Pablo, ¿qué estaba pasando? Pedro lo que está diciendo, ven estos, como le dice acá, inconstantes y inestables, o no, ignorantes e inestables, dice. No me acuerdo qué versión, la versión de la Biblia de las Américas dice eso. Fíjense que estas personas inconstantes, inestables, indoctos, podemos decirlo, o sea, es así como torcían el Antiguo Testamento, que eso significa que lo malinterpretaban, las grafé del Antiguo Testamento también tuercen las grafé de las cartas de Pablo. Entonces, fíjense que ahí ya el apóstol Pedro, autoridad apostólica, está poniendo al mismo nivel las cartas de Pablo y el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense que ya tenemos un gran porcentaje del Nuevo Testamento que es palabra de Dios, que lo dan el testimonio las mismas escrituras. Porque está diciendo, las cartas de Pablo son grafé, son grafé. ¿Me explico o queda alguna duda de eso? Me cortan cualquier cosa. Está bien, está bueno. ¿Sí? Bien. Y después, otro también, Pablo, es interesante. ¿Se acuerdan ahí en 1 Timoteo 5:18? ¿Qué dice 1 Timoteo 5:18? Porque justo no lo tengo yo acá. Si alguno lo tiene, lo leo un cachito.
5:18. Primera de Timoteo. No pongáis bozal al buey que trilla, ¿Mm? y digno es el obrero de su salario. Bien, fíjense ahí, Pablo usa dos, eh, dos escrituras, vendría a ser. Primera, Deuteronomio 25:4, ¿eh? Y Lucas 10:7. Pablo usa estas dos y las mezcla. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque eh, Lucas era un gentil. ¿Eh? Lucas no era parte de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Entonces, cualquiera puede llegar a decir, entonces Lucas no tiene autoridad o Lucas no puede haber sido inspirado, pero Pablo acá está dando afirmación que Lucas fue inspirado. ¿Por qué? Porque lo usa como palabra de Dios, el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que escribió Lucas, y tenemos ahí Lucas y Hechos, es palabra de Dios. ¿Eh? Porque hay una autoridad apostólica que apoya el Evangelio de Lucas. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo se va construyendo para poder aplicar segunda de Timoteo, que Pablo hace referencia solamente al Antiguo Testamento, cómo ya se está aplicando al Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en el Evangelio de Lucas y en Hechos. Sí, Nicolás. Sí, una pregunta. ¿Cuál es el versículo de Deuteronomio que usa Pablo? 25:4. Ah, ese, 25. Perfecto. Gracias. Entonces, fíjense, porque es importante, porque ya, obviamente, las cartas de Pedro van a ser con autoridad porque es un apóstol, las cartas el Evangelio de Juan va a ser una autoridad porque es un apóstol. Marcos también es una autoridad, ¿por qué? No porque Marcos era apóstol, sino porque Pedro le dictó a Marcos lo que tenía que escribir. ¿Eh? Entonces, Mateo era un apóstol, o sea que todo todo el Nuevo Testamento estamos viendo que es palabra de Dios, porque los apóstoles lo afirman y lo ponen a la misma altura que el Antiguo Testamento. ¿Mm? No sé si quieren cortar o agregar algo ustedes, porque acá estamos viendo el testimonio de los apóstoles. ¿Eh? Yo después les voy a mandar un PDF que también está el testimonio, sobre todas las cosas, el testimonio de Jesús, que habla acerca de la palabra de Dios. Ahí ustedes van a tener varios versículos donde directamente Jesús habla de la escritura del Antiguo Testamento como palabra de Dios, directamente e indirectamente. Son varios versículos. Después yo se los paso para que ustedes lo tengan. ¿Eh? Entonces, vemos que los apóstoles afirman que es la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento. Y después, como también habían dicho ustedes, tenemos la obra del Espíritu Santo. ¿Eh? La obra del Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Iba a recordar todas las palabras que ya Exacto. habían leído en la escritura. Que iba a recordar todas las palabras que Jesús le había dicho, Que Jesús Les había enseñado. había enseñado. Acuérdense, eso lo hablamos también la clase pasada. Es cuánto de nosotros nos podemos acordar qué escribimos, qué hicimos hace, o sea, exactamente, palabra por palabra, qué hicimos hace 30 años o 40 años o 20 años o hace 15 días. O sea, que sean las palabras exactas. O sea, nadie. Entonces, la obra del Espíritu Santo, fíjense qué poderoso esto, porque les recuerda las palabras que el Señor Jesús les enseñó. Entonces ellos las plasman en la escritura. ¿Mm? Entonces esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Eh? Y eso está
Eso es realmente misericordia y gracia de Dios para la iglesia en el día de hoy, porque no nos dejó sin palabras, sino que a través de esa promesa que se cumple en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, ahí los apóstoles comienzan a escribir, aunque las escrituras del Nuevo Testamento comienzan más o menos como 40 años después. Pero fíjense, 40 años después se recuerda absolutamente todo lo que el Señor Jesús les habló y les enseñó. Y ese es beneficioso para nosotros. También ustedes ahí quizás tienen, si lo anotaron, no recuerdo ahora si está, pero me parece que estaba en el video. Por ejemplo, 1 Corintios 14:37. Ahí los mismos autores, ellos mismos hablaban de sus escritos como palabra de Dios. Ahí Pablo, si mal no recuerdo, le dice, a ver, le estoy escribiendo, y es palabra de Dios. Literalmente le dice. Y en Apocalipsis también. Apocalipsis también 22:18, que ese es una advertencia también, ¿no? En Apocalipsis, que no se puede añadir ni quitar ninguna palabra de ese libro. Entonces, eso es porque la palabra de Dios es autoritativa. Se puede quitar. Es lo mismo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Entonces, y eso es bueno para nosotros porque creo que lo hablábamos la clase pasada también, que nosotros cuando abrimos y leemos la Biblia, son las mismas palabras de Dios que está hablándole a nosotros y al pueblo, o a la persona que sea. No son mis palabras. Por eso yo tengo que estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, porque si quiero dar palabra de Dios, la palabra de Dios está escrita. No se añade ni se quita nada. Por eso a veces es bueno, uno puede mirar un versículo bíblico. ¿Vieron los trataditos que a veces se reparten con un versículo bíblico nada más? Imagínense, o sea, ustedes están dando a una persona un versículo bíblico y es palabra de Dios, poderosa, que actúa, que es una espada, que penetra el corazón de esa persona. Después tenemos, bueno, también segunda de Pedro 3:2, primera de Corintios 2:13 y primera de Tesalonicenses 4:15, también hablan de que las palabras habladas son porque el Espíritu se las enseñó. Entonces, podemos ver ahí que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabras de Dios. Pero algo que tenemos que quedar en claro es, todas las palabras que están en la Biblia son palabra de Dios. No es el pensamiento, no es que yo leo la Biblia y el pensamiento, el concepto es palabra de Dios. No, cada palabra fue supervisada por Dios para que esté ahí, para que esté ahí. Fue la supervisión que tuvo Dios en estos hombres de Dios para que puedan escribir. Bien, otra de las cosas que se vio también es cómo nos convencemos que la Biblia es palabra de Dios. Leyéndola, escuchándola. Conociéndola y exponiéndola. Bien, y hay un versículo muy importante acá, que a ver si ustedes se pueden acordar. San Juan 10:27. ¿Qué dice? Que las ovejas oyen su voz y le siguen. Si lo tienen, lean, ver el versículo 26 también, a ver, ¿qué dice? 26-27. Jesús les habla a los fariseos diciendo que no le escuchan, porque no son mis ovejas, dice él. Nosotros, bueno, eso es un apunte que tengo. No tengo mi Biblia acá en la mano. Bien, pero entonces, porque justo no la tengo, pero
Entonces Lo habla leo ahí. yo, Sí, sí, acá sí, lo sí. tengo. Bien, bien. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ujú. Perfecto. Ahí, eso es importantísimo. Los que no son ovejas no escuchan la voz de Dios. Ujú. Solamente las ovejas escuchan la voz de Dios. Por eso a veces algunos dicen, no, la Biblia solamente es escrita por hombre, no, no es palabra de Dios. Claro, no son ovejas. Las ovejas escuchan la voz de Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, que somos sus ovejas, escuchamos, Dios nos está hablando. ¿Mm? Por eso nos exhorta, por eso nos alienta, por eso nos consuela al leer la Biblia. Porque son las mismas palabras que salieron de la boca de Dios y que hoy todavía son palabras de Dios y seguirán siendo palabras de Dios y afectan a las ovejas, que son todos aquellos que confiaron y pusieron su fe en la obra del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que a veces nosotros tenemos que entender, es que todas aquellas personas que no creen en la Biblia, que no creen, y bueno, ¿por qué? No son ovejas, no son ovejas. Entonces hay que orar para que Dios le dé luz y pueda abrir sus ojos y puedan arrepentirse de sus pecados, puedan creer en el Señor y ahí sí, porque como dice el mismo Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Entonces eso es lo que nos convence a nosotros también de que la Biblia es palabra de Dios, porque somos ovejas. ¿Eh? ¿Sí? Ujú. Un cachitito yo creo que les voy a compartir el otro link y nos conectamos con el otro link. Si se llega a cortar, vayan al grupo otra vez y les doy el otro link para seguir conectados. ¿Eh? Bien, ¿qué más se pudo ver? Las palabras de la Biblia tienen testimonio en sí misma. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender también es que nosotros siempre tenemos que corroborar estas cosas cuando decimos, la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia afirma que es palabra de Dios. No hay otra autoridad, no hay otra autoridad, esperen que escuchen, no hay otra autoridad que, 2 minutos, bien, no hay otra autoridad suprema que diga, que juzgue a la Biblia. ¿Eh? Por eso nosotros tenemos que ver siempre en la Biblia. Cuando esto es lo que vimos nosotros, la palabra de Dios, o sea, la Biblia es palabra de Dios. Ajá, ¿cómo lo sabemos? Porque la misma Biblia lo dice. ¿Eh? ¿Por qué hacemos eso? Y porque no hay otra autoridad que juzgue a la Biblia. No hay otra autoridad que sea más grande que la Biblia. Entonces siempre nosotros tenemos que ir a la Biblia. ¿Se entiende? ¿Eh? La Biblia también se interpreta a sí misma. ¿Eh? Entonces, por eso siempre cuando nosotros vamos a la Biblia y queremos interpretar un pasaje, no tengo que ir a ideas mías, sino tengo que interpretarla con la misma Biblia. ¿Mm? La Biblia no se puede negar a sí misma. Si yo digo que la Biblia dice esto, pero en otra parte de la Biblia lo está negando, entonces el error es mío, no es de la Biblia. Entonces siempre yo tengo que estar viendo, corroborando, buscando en la Biblia solamente. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Las formas que Dios utilizó para comunicar su palabra. Y esto es importante también. ¿Qué formas utilizó? Sí, Por múltiples medio del formas. dictado, Bien, por ¿qué medio más? de la investigación, Ujú. por sueños, visiones, voz audible, por escuchar y observar la vida de Jesús. Bien. Entonces, fíjense, las personas que escribieron la Biblia no es que entraron en un éxtasis y perdieron sus facultades y comenzaron a escribir, ¿eh? Sino Dios
utilizó todas las capacidades de las personas y las utilizó para escribir su mensaje. En algunos casos pudo haber, también ha habido que fueron por medio del dictado, que Dios decía, escribí esto. Creo que lo vimos la clase pasada. Bien, seguimos. Entonces, como yo le decía, en algunas oportunidades Dios fue claro. Les dijo, escriban esto. Y las personas escribían. En otras, como el caso de Lucas, si ustedes ven Lucas 1 y Hechos 1, es específico, Lucas, es específico que dice que fue por medio de la investigación. Ustedes si leen Lucas 1, Hechos 1, van a ver eso. Que él investigó, indagó, y le escribió a un tal Teófilo, y puso por medio de esa investigación que hizo Lucas, y escribió el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas y Hechos. Entonces, Dios utilizó esas capacidades de Lucas para que escribiese lo que Dios quería que transmitirnos. Entonces, fíjense que no es por medio, porque muchas veces algunos se creen que la Biblia fue escrita, que la gente entraba en un éxtasis y la mano empezaba a moverse sola y se escribió. No, no. Por eso nosotros, cuando leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, tenemos que entender que los autores bíblicos, cuando escribieron eso, le escribieron a personas de su época. Antes de aplicar la palabra a nosotros, tenemos que entender qué le quisieron decir a las personas de esa época. Por eso muchas veces a nosotros se nos complica Apocalipsis, por ejemplo, o las profecías de Daniel. ¿Por qué? Y porque son cosas que nosotros no entendemos, porque esas personas sí la han entendido, porque le estaba escribiendo eso. Entonces, nosotros no podemos interpretar cualquier cosa. Para nosotros, tanto, por ejemplo, Apocalipsis como Daniel o como profecías así escatológicas, tenemos que prestar muchísima atención y se tiene que estudiar muchísimo historia y lenguaje y todo eso para poder interpretarlo. Porque Dios utilizó las facultades de las personas. Y después, obviamente, bueno, como habíamos visto, sueños, visiones, voz audible, porque eso lo vemos con Moisés, lo vemos un montón de cosas. Y sí, sí, sí. Y después vemos los que observaron la vida de Jesús, que son los apóstoles. Del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Entonces, fíjense cómo Dios supervisó todo eso y hoy construimos toda la Biblia que es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es supervisar el proceso. Supervisó el proceso. Y eso es para nosotros una garantía que, que lo que hoy tenemos es el resultado final de lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios está. Ahí hay una frase que creo que está en los PDF y en el video que yo digo, ahí es uno de los PowerPoint que pongo, una de las pantallitas que pongo, que dice, no creer o desobedecer a algunas de ellas, que la palabra de Dios, es no creer o desobedecer a Dios mismo. Es fuerte eso.
Porque si nosotros no creemos o desobedecemos, no estamos creyendo en Dios y estamos desobedeciendo a Dios. ¿Mm? Entonces, se dan cuenta de la autoridad que tiene la Biblia. Eso es lo que dice Lucas 24-25, cuando dice, entonces Jesús les dijo, oh insensato, fíjense lo que le dice a los fariseos, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Mm? Entonces, fíjense, y se lo estaba diciendo a los judíos, a los doctores de la ley, entonces, son insensatos porque no creyeron lo que los profetas decían. ¿Mm? Y eso se aplica exactamente a nosotros hoy. Se aplica a las personas hoy. Las personas que no creen en la Biblia como palabra de Dios son insensatos y cuando estén delante de Dios van a ser responsables por no creer a Dios y su palabra. Por eso tiene autoridad. ¿Mm? ¿Qué más pudieron ver ustedes acerca de, también veamos un poquito acerca de la veracidad de la Biblia? A ver, en Juan 15:20 también, acordaos de las palabras que yo os dije, ¿Mm? y habla del siervo, ¿no es cierto? Que no, y no es una opinión, es una orden, un mandato de Jesús. Exacto. Esa es la autoridad que tiene. Uh-huh. Y después, cuando se habla de la veracidad, Sí. la Biblia es veraz. Uh-huh. Ahí da unos fundamentos Uh-huh. que dice que, bueno, que Dios no puede mentir ni hablar falsedad. Uh-huh. La Fíjense, Biblia no puede sí. hablar ni mentir. ¿Mm? Las palabras de Dios son la norma suprema. Bien. Y los pasajes que habla ahí es Tito 1:2, dice, No dos. con la esperanza de vida eterna en la cual Dios no miente, o Hebreos 6:18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, hemos buscado, bueno, y sigue así. Entonces, fíjense que Dios no miente. Si yo digo que la Biblia o es mentira o no la creo, estamos diciendo que Dios miente. Uh-huh. Y si la Biblia habla falsedad, entonces creo que como Pablo decía, y muchachos, comamos, bebamos, que mañana moriremos, porque o sea, nuestra fe no vale nada. ¿Eh? Entonces, no, o sea, Dios no miente. Dice Gruden, dice ahí, puesto que las palabras de la Biblia son palabras de Dios y puesto que Dios no puede mentir ni hablar falsedad, es correcto concluir que no hay falsedad ni error en ninguna parte de las palabras de la Biblia. Amén. Y eso tiene que quedar claro. No son las frases, no son los pensamientos. Cada palabra fue inspirada por Dios. Es palabra que Dios quiso que esté ahí. ¿Mm? Dice el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son limpias. Y cuando, claro, y cuando habla los hebreos, expresaban mucho, se expresaban mucho, porque no tienen, aunque es rica el hebreo, el griego es mucho mejor, pero los hebreos hacían enseguida, colocaban cosas que se podían ver, pura, limpia. Entonces, cuando leían los hebreos eso, esto es lo mismo que decir que Dios no miente. Es transparente, es puro. Todas las palabras, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito, dice Proverbios 30:15. Dios protege a los que en él buscan refugio. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras jamás pasarán, dijo Jesús. Uh-huh. Entonces tenemos muchos pasajes para hablar y decir que es verdad. Y es importante
que hay un versículo ahí muy importante que habla del Señor Jesús, que es Juan 17:17. No sé si ustedes lo entendieron a esa parte del video. A Santifícalos ver. en tu Ah, palabra. sí, Dice, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. ¿Sí? Tu claro, palabra Tu es verdad. palabra es es verdad. verdad. Yo anoté que mm, dice que se está afirmando la absoluta autoridad y veracidad de la palabra de Dios como la única fuente de verdad, porque se usa verdad como sustantivo, no como verdadero, que Exacto. sería verdadero un adjetivo, entonces da a entender que podían haber otras palabras también verdaderas. Acá Jesús es contundente, dice, tu palabra es verdad. Entonces Ujú, eso quiere decir que no hay otra verdad. No dice es verdadera. Porque si dice es verdadera, como decía Patricia, puede haber otras verdaderas. Pero acá Jesús dice, tu palabra es verdad. Y es la única que nos santifica a nosotros, que ujú, nos transforma. Entonces, por eso es importante entender eso, la autoridad de la Biblia, que todas las palabras que hay en la Biblia son palabras de Dios, que tienen autoridad y es verdad. Y eso, todo eso, ¿qué hace? Por eso nosotros al leerla, al predicarla, al enseñarla, transforma el corazón de la persona, santifica el corazón de la persona, eh, hace nueva a la persona, ¿m? Porque es verdad, ¿eh? Es verdad. ¿Sí? Amén. Después se está hablando también se habló un poco de la inerrancia. ¿Entendieron lo de la inerrancia? ujú. Amén. ¿Mm? Sí, con el ejemplo está clarísimo, el ejemplo de Sproul, Sproul, sí, 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 con el alumno. entre, Ujú, entre inerrancia e infalible, que ujú, uno puede ser inerrante en algún ámbito, por ejemplo, un examen, uno, qué sé yo, le hacen preguntas de lengua, contesta todo perfecto, es inerrante en esa área, pero a lo mejor en matemáticas no. ujú. Entonces, no se puede ser infalible porque en otras áreas me puedo equivocar. En cambio, Eh, la Biblia es ajá, es inerrante. inerrante y es infalible. Ajá. La Biblia no tiene errores y no puede fallar. Y Mm, eso también es importantísimo. Eso es fundamental para el cristiano. Estas son doctrinas fundamentales. Lo que nos dicen si somos cristianos o no somos cristianos. ¿Eh? Lo que la hace una iglesia, iglesia verdadera y no una iglesia. ¿Eh? Que la Biblia es inerrante, es infalible, es veraz. ¿Eh? Que no tiene errores, no puede fallar. Esto quiere decir, si habla la Biblia, si habla de geografía, no tiene errores. Si habla de ciencia en su época y con su... no tiene errores. Lo interesante de la Biblia es que se descubrió que muchos científicos decían, ay, no, se equivocó por ejemplo, hay un ejemplo de los hititas. Le dieron con un caño a la Biblia porque decían que era mentira, la mentira se había equivocado, se había errado, y en 1900 se descubre que los hititas existieron, ¿no? Entonces, por siglos estaban diciéndole que la Biblia se había equivocado y la Biblia no se equivocaba. Existieron los hititas y lo afirmó la arqueología. Entonces, todo lo que la Biblia habla es verdad en todos los aspectos, ¿eh? Y no puede fallar, no puede fallar, ¿eh? A ver si hay algo más, no sé si alguno quiere agregar algo más. Yo quería preguntar algo con respecto Sí, a lo que decía cuando acá en los apuntes, bueno,
la pregunta cuando dice ¿qué es la inerrancia? Y bueno, los apuntes dice cuál es la definición. Y dice la inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia en los manuscritos originales no Viene puede afirmar nada. bien, Originales. claro, bien remarcado eso, bien remarcado. Porque nosotros no tenemos los escritos originales. De igual forma, que si nosotros tenemos, por ejemplo, sobre todo la Biblia de las Américas, eh, muestra algunas diferencias o quizá algún agregado que se le hizo con cursiva o una nota al pie. La Biblia textual eh, eh, muchas veces la leen y a veces en algunas partes no coincide con la Reina Valera, por ejemplo, pero en las notas hay margen, dice, en los manuscritos más antiguos no se encuentra esto. Eso. Porque imagínense que esto fue escrito, ¿eh? Pero así todo, la Biblia que nosotros tenemos en las manos es súper confiable. Si hay algunas cosas que se le haya agregado, no hace a la doctrina fundamental. No cambia la doctrina fundamental. Y esto es importante porque los que escribían, los que transmitieron, fueron escribiendo la Biblia, eran muy minuciosos. Y una mesa larga y se escribía, el manuscrito estaba ahí y se escribía, todos iguales, ta. Terminaban de escribir y se comenzaban a contar las palabras. Si vamos a suponer, si eran 10, que era un poco más a veces, si eran 10, alguno no le daba las palabras exactas, se tiraba todos los que habían escrito y se volvía a empezar. Así se fue transmitiendo y escribiendo, o sea, de los papiros viejos que se tenían, así se fue escribiendo. Por eso son mínimos los detalles que nosotros podemos encontrar en las Biblias. Por eso a veces, por eso le digo, si ustedes compran alguna Biblia de estudio o algo como la Biblia de las Américas eh, o la textual, la Biblia textual, ahí le van a decir, esto no se encuentra, esto no se encuentra, pero le dice, pero no le hace, o sea, puede llegar a ser una palabra, eh, alguna coma, alguna frase, pero no le hace a la doctrina fundamental. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Que Jesús es Dios, es hombre, la Trinidad, la salvación, o sea, en eso podemos estar 100% seguros que es exactamente lo mismo que tenían los manuscritos antiguos. ¿eh? Pero bien ahí Ariel, ¿eh? Bien Ariel, que siempre cuando nosotros hablamos es los manuscritos originales. Los manuscritos originales. ¿Se entiende? ¿O hay quedó alguna duda? ¿Mm? Porque yo ya no tengo nada más para agregar. No sé si ustedes quieren agregar algo. ¿Quedó algo en el tintero? Solamente ahí que dice después de los qué sucede si negamos la inerrancia de la Biblia, que empieza a nombrar, hay varios puntos ahí, ¿Mm? y el primero dice el problema moral, y ahí habla de imitar a Dios y de intencionalmente, dice, de cambiar o de mentir, dice, en cosas pequeñas de la doctrina, todo eso. Eso sería como, por ejemplo, querer acomodar ciertas partes de la Biblia o algún texto, alguna historia, acomodarlo a algo que uno quiere decir. Sería así, por ejemplo, alguien que quiere acomodar lo que dice la Biblia a alguna situación particular o en especial. Sí, eso, más que todo eso,
más que todo eso, yo diría que es el peligro que nosotros corremos cuando queremos hablar, más que todos los que predican, ¿no? Eh, Queremos pegarle con un caño a alguien, entonces usamos la Biblia para sacudirle a esa persona. Por eso lo bueno a veces, lo que se le dice que la forma de predicar, una de las formas de predicar, que es la que mejorcito sería, es ahora se me fue la palabra, o sea, se predica sistemáticamente. Tiene otra palabra, no me acuerdo, después si me acuerdo se la escribo. ¿Qué es? Yo agarro un libro, Mateo, por ejemplo, un evangelio, Mateo, y comienzo con el versículo 1, 2, 3, así. Capítulo 1, 2, 3, 4. Entonces, me dirige la Biblia. No agarro, no soy temático. Ay, voy a hablar de salvación y agarro un pasaje, pum, 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 y hablo de salvación. Que eso es el peligro, como dice Ariel. El peligro es de utilizar la Biblia para dar cañas. Y no estamos dando el mensaje, o sea, que Dios quiere para el Amén. Por eso ya es parte de lo que es la exégesis. Yo tengo que revisar mi corazón eh, antes de predicar. O sea, ¿por qué voy a decir esto? Porque acuérdense, nosotros lo que tenemos, que es lo que estamos estudiando ahora, o sea, es cuando uno se para y predica, está predicando que Dios quiere que el pueblo escuche. ¿eh? Entonces tenemos que tener cuidado porque es lo que pasaba con Jeremías, porque después nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y eso, yo no quiero estar en los zapatos de alguien y yo quiero estar delante de Dios y me diga, vos predicaste algo que yo nunca quise decir a mi pueblo. O sea, ese es el temor que nosotros tenemos que tener, ¿no? Así como lo tenían los profetas. El tema es que en el Antiguo Testamento se veía, bueno, en el Nuevo Testamento también se ve eh, que en esos momentos, o sea, Dios juzgaba de una manera que las personas morían cuando decían algo que Dios no decía. ¿eh? Aún fíjense en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, que por mentir al Espíritu Santo murieron. Y eso tenía un propósito, para traer temor a la iglesia. O en el autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es fuego consumidor, y estábamos hablando del Nuevo Testamento. Y esto, más que todo, es para que nosotros podamos entender todo lo que estamos estudiando hoy, de la Biblia, la autoridad, que la Biblia es palabra de Dios, es que no la podemos tomar a la ligera. No la podemos tomar a la ligera. Por eso debemos depender del Espíritu Santo. Por eso debemos orar. Debemos ser reverentes ante la palabra de Dios. ¿Mm? Así que bueno, no sé si queda algo más. Creo que nada más. Yo creo que... mm, no, nada más creo. No sé, ¿tienen alguno de ustedes alguna pregunta o ya oramos y terminamos? Yo la verdad que no, bueno, no sé si es referida específicamente a esto, ¿no? Pero yo me pregunto, porque, bueno, yo fui a un colegio católico, así que primero fui católica romana, eh, y al conocer después la verdad, digo, la Biblia que seguían los católicos romanos, ¿es igual a la Reina Valera o hay Igual, o partes que sea, no están? la Biblia que tienen los católicos es igual, menos el Antiguo Testamento que tiene, que se llaman los libros apócrifos. Mm, Los libros apócrifos, a ver, no se toman como palabra de Dios porque hay incoherencias con el resto de la Biblia. Pero mm, sí, pero sí son muy buenos en historia, porque por ejemplo ahí tenemos los macabeos, que fue en el momento, por ejemplo, de Hanukkah, que Jesús mismo lo festejaba,
que ahí cuando le dicen en ese festejo, ahí creo que le dicen eh, a Jesús que blasfema y que es de Belcebú. Bueno, ahí esa fiesta de Hanukkah y se lee en los Macabeos, por ejemplo, que es cuando Macabeo lo puede liberar al poder opresor, o sea, del poder opresor a los judíos, y se celebra una fiesta. Y tenemos a Judith, tenemos varios, pero como historia está bueno, porque ahí esos libros aparecen en el momento que se llama intertestamentario, que es en los 400 años de silencio que no hubo ningún profeta. Entonces ahí nacen un montón de libros. ¿eh? Por esa razón también se escribe la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, porque había muchos judíos que no hablaban ya el hebreo, y como se estaba perdiendo el hebreo, se escribe la Septuaginta, que es la que usa Jesús y los apóstoles. Ah, bien, gracias. ¿Mm? Pero en sí o sea, la traducción que tienen los católicos, la más antigua es la Biblia de la Jerusalén. Está buena, la traducción está bien, está bueno para leerla, para poder ver algunas cosas, porque cuando se lee la Biblia está bueno tener una Reina Valera, una versión internacional, una Biblia de las Américas, para poder entender un poco. Y la Biblia de Jerusalén también está sacando los libros apócrifos, es lo mismo. No, sí, yo me refiero a que cómo usan los ídolos y demás, que está Porque expresado. porque lo sacan de los libros apócrifos. Ah, bien. A los santos y todo eso, lo sacan de los libros apócrifos. Ah, bueno, claro, entonces sería el fundamento, digamos, porque yo digo qué Claro, parte no de ellos, leyeron. Ah, claro, es el fundamento de ellos, pero no es palabra de Dios, o sea, no es canon bíblico. Los libros apócrifos nunca fueron aceptados, ni los judíos los aceptaron. ¿y por qué no es palabra de Dios? Porque no hay ninguna que dice Jehová No, o no por eso, sino hay muchos errores. Ahí sí hay Ah, errores, que contradice los otros textos. bien, bien. ¿Mm? Bueno, Por gracias. eso, por eso los mismos judíos no lo incorporaron al canon del Antiguo Testamento. Por eso, Mm, a partir de lo que es la Reforma y todo, ya nosotros seguimos lo que los judíos siguen del Antiguo Testamento. Tenemos los mismos libros que los judíos. ujú, perfecto. Ujú, gracias. Bien. Bien, ¿alguno más? O oramos ya y nos vemos la clase que viene. ¿Ninguna preguntita? Igual si tienen alguna pregunta, después me la me la escriben y listo. ¿Eh? ¿Oramos entonces? Señor, te damos gracias porque pudimos estar estudiando un día más tu palabra. Como Amén. decíamos, Señor, y hablábamos, ayúdanos a tomar a tu palabra, la Biblia, como tu palabra, tu misma voz que nos habla, nos reprende, nos exhorta, nos consuela, y también ayúdanos a poder predicarla, poder hablarla Amén. a otras personas para que pueda actuar en el corazón de aquellos que escuchan. Te agradecemos porque nos seguís hablando en el día de hoy. Te agradecemos porque no has quedado mudo, sino vos nos dejaste escrito tu palabra, Señor, para que podamos compartirla con tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Bendecí a mis hermanos que están presentes, a aquellos que no se pudieron conectar. Bendecí, Amén. Señor, su salud, su trabajo, sus familias, sus ministerios, para que tu nombre, sobre todas las cosas, sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Bueno, Señor. hermanos, después yo les comparto el tercer video y le doy también eso que le había dicho de un PDF que tengo de que Jesús habla acerca del Antiguo Testamento como palabra de Dios.
O sea, que lo tengan y lo archiven ahí con esta lección, la número 2. ¿Sí? Sí. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. bendiciones. Buenas noches. Que Bueno. descansen. Chao, chao. Digo, Chao.